El video de hoy no intentará contemplar siglos de sabiduría ancestral. Buscaré hacer un resumen general sobre el lado oscuro de la Cábala. Pero antes de cualquier cosa, incluso antes de nuestra introducción, haré la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu objetivo aquí hoy? Pero no respondas ahora, al final del video haré esta misma pregunta de nuevo y espero una respuesta honesta. Este video fue muy difícil de hacer. Y como les gustó tanto el último video, tuve que retomar el tema. Me gusta el trabajo que hice en ese video porque, de cierta forma, trato de eliminar los mitos comunes y despojar nuestros prejuicios. Hay mucha falsedad circulando sobre estos temas. La mayoría de nosotros hemos sido persuadidos para no mencionar la magia negra, porque fuimos adoctrinados para ello. Pero ¿qué pasa con la mente cuando se le niega el conocimiento? Se atrofia. Y hoy es tu día de suerte. Aunque este es un material complementario, quiero también ampliar el alcance y profundizar en las terminologías, teorías y gobernanzas. La Cábala es demasiado rica para permanecer oculta. Este también es un trabajo de reparación, aunque muchos intenten atribuirle el título de pseudociencia o le den definiciones repugnantes. La Cábala predica exactamente lo contrario de lo que muchos piensan. Por ejemplo, puedo notar algunas conexiones muy profundas con la Gestalt, un enfoque de la psicología que nació del psicoanálisis y se enfoca en el aquí y ahora. Esta visión del mundo postula la existencia de una paradoja humana. ¿Cómo podemos existir en el pasado y en el presente al mismo tiempo? El uso excesivo del pasado para explicar el futuro desencadenaría una sólida negación del presente, impidiendo que el individuo avance y cumpla con el propósito para el cual nació. Quien creó este enfoque fue Fritz Perls, un judío que vivió los horrores del nazismo. Y antes de que me preguntes cuál es la conexión entre la Cábala y la Gestalt, permíteme hacer un pequeño viaje en el tiempo que ciertamente te ayudará a comprender más vívidamente lo que estoy tratando de demostrar. Para que no haya dudas, existe una conexión entre la psicología y una tradición esotérica muy condenada. Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La historia de Fritz comienza antes de la Gestalt e incluso antes de Freud, con quien rompería años más tarde para fundar algo propio, como Lacan y Jung lo hicieron algún día. Pero volviendo a los guetos de Berlín, Fritz tenía algunos hermanos, creo que tuvo otros 2. Sí, de hecho, fueron 2 niñas. Su padre era un vendedor que nunca pasaba mucho tiempo en casa, lo que acabó marginando a los hijos. Le tenía mucho miedo a la educación rígida y muy apegada a las tradiciones. Durante ese periodo, Fritz estaba dividido entre las obligaciones de su pueblo y sus intereses personales, pero cumplía bien el papel de hijo diligente y honraba a sus padres haciendo lo que ellos esperaban de él. Nunca dejó de ir a la iglesia los fines de semana y festivos. Pero Fritz era ateo, algo que aún no sabía describir. Nunca se sintió profundamente cercano a lo divino. Para él, Dios siempre estaba en otro lugar, pero nunca cerca. Este alejamiento lo hizo sentirse hipócrita porque aún mantenía los hábitos. Aún se comportaba adecuadamente como se esperaba. Pero dentro de él existía una verdad oculta, algo que sus padres ni siquiera podían imaginar. Cuando menciona su habilidad académica, especialmente en los primeros años de la escuela secundaria, Fritz deja escapar cierto orgullo por sus logros personales. Sacaba buenas calificaciones a pesar de no dedicarse exclusivamente a los estudios. Esto desencadenó una rebeldía precoz. El chico ateo no quería creer en nada, ni siquiera en el sistema educativo. A los 13 años fue expulsado de la escuela por mal comportamiento. A su padre no le quedó más remedio que llevar al chico a trabajar en la tienda de un conocido. Esto estremeció profundamente la relación entre ellos, una relación que nunca fue buena. Pero Fritz retomó los estudios, y no solo eso, se graduó en medicina. Cuando comenzó la Primera Gran Guerra, debido a un problema cardíaco, se libró del reclutamiento. Parecía que el destino finalmente estaba sonriendo al chico rebelde. Quizás incluso Dios estaba enviando señales de su existencia, porque ciertamente él prefería lidiar con el problema de salud que unirse a una guerra sin sentido. Pero el destino quiso lo contrario. Y Fritz, sin saber lo que le esperaba, se alistó como médico voluntario de la Cruz Roja, algo que lo perturbaría para siempre. Lo que vio allí no puede compararse con nada que ninguno de nosotros haya presenciado en vida, quizás solo en pesadillas. Para adelantar, porque creo que su historia es riquísima, el año es 1933 y Fritz está huyendo con su familia.
En ese momento había una preocupación real de que fuera arrestado por los nazis. El plan era simple: necesitaba asegurarse de que su familia cruzara la frontera con Holanda. Este trayecto permitiría que llegaran con tranquilidad al sur de Alemania y fueran acogidos por amigos. Fritz permanecería en el ojo del huracán. No por elección, sino porque en ese momento esa era la mejor estrategia. Durante mucho tiempo, Fritz, marcado por la guerra, se negó a hablar sobre el tema. Su familia pasó por dificultades financieras que estaban fuera de su control y vio de cerca los horrores del adoctrinamiento ciego, del mal que somos capaces de producir. Freud hablaría más tarde sobre ellos, sobre las pulsiones, sobre nuestro hábito innato hacia el caos, hacia el fin. Pero él trajo de esa experiencia una lección muy valiosa. Escribió todo lo que descubrió sobre la toma de conciencia humana, nuestros motores y lo que nos impulsa hacia la luz, aunque sea desde la sombra. Su enfoque, que nos trajo aquí inicialmente, apunta a algo que la Cábala ya decía, pero con un envoltorio mucho más atractivo. Mientras que el enfoque afirma que necesitamos lidiar con las cosas tal como son y no como deseamos que sean, con un fuerte impacto en nuestra ansiedad y en la forma en que nutrimos nuestras expectativas. La Cábala dirá algo similar. Este es el entendimiento básico de su marco teórico: la búsqueda de una dirección a través de una sabiduría secular que nos permita abandonar el pasado y reflexionar más positivamente sobre el futuro. Aunque muchos temen lo desconocido, creo que la mejor definición para lo desconocido es algo que leí de un gran pensador, un agnóstico convencido. No conozco algo no porque me falten conexiones cerebrales autónomas, simplemente desconozco lo que no he visto. No he experimentado, no he puesto en la punta de la lengua. El mundo solo permanece oculto porque las personas se esconden del conocimiento, y no al contrario. Me parece formidable cómo muchos creadores de contenido intentan seducir a las personas con misticismos, principalmente porque la mayoría de ellos trata el tema sin ningún pudor ni delicadeza. Todo es gratuito. No tengo interés en el contenido moralmente apreciado. Cuando hablemos sobre ocultismo, quiero que abras tu mente a lo nuevo, sin miedos ni prejuicios. El mal que detiene algún tipo de poder sobre ti es aquel que está al acecho, escondido. La Cábala no es eso. Ella intenta de forma muy particular explicar los grandes misterios, pero no desde una visión pasiva. Busca entender el universo, la naturaleza infinita de lo divino y hasta las características más microscópicas de nuestra alma. No es una historia de terror que contamos a nuestros hijos, no es algo que requiera alejamiento. Debes comprender, es algo que no puedo hacer por ninguno de ustedes. Esa luz que deambula por la comprensión de leyes más antiguas que tú y yo, no es algo heredado. No puedo señalar cuál es la dirección. Creo que el camino para cada uno de nosotros es distinto. Un río es un río, pero nunca el mismo. Se transmuta, se modifica. Tus herramientas sensoriales deben estar afiladas, y tengo plena convicción en el trabajo que estoy haciendo aquí. Sé que algunos, especialmente si eres asiduo aquí, saben exactamente de qué estoy hablando. Si tienes un minuto para anotar el nombre de un libro, te pido que lo hagas. La lectura será de gran valor. Se llama En busca de sentido. Aunque es un libro muy conocido, muchos ni siquiera saben de su existencia. Durante la lectura, descubrirás lo que otro pensador moderno pensaba sobre lo que motiva a las personas, esa energía casi infinita que contempla toda la existencia. Y esta también es una experiencia recogida de los campos de concentración, por un neuropsiquiatra que vivió los horrores en carne propia. No seamos ingenuos, si la existencia humana fuera un libro, este sería el capítulo más horripilante. Difícilmente podremos superarnos de nuevo, aunque esta historia se esté escribiendo en este mismo momento. Viktor Frankl sabía esto, y al escribir sus relatos descubrió algo que solo los maestros ocultistas discutían. Existe un engranaje que nos mueve, una especie de energía. Esa energía es la idea de que, independientemente de las circunstancias, podemos encontrar un nuevo camino. No me refiero a la esperanza. Esperar no es construir, tampoco me refiero a la fe. Es algo aún más primordial, arcaico, casi sobrenatural. Estudié con un grupo que creía que se trataba de un fragmento, un pequeño vacío en nuestra conexión con el alma, un tema que la orden hermética de la aurora dorada dominaba muy bien. Este pequeño contacto nos permitiría vislumbrar la cura a pesar de la enfermedad, permitiendo que encontráramos una solución por mayor que sea el engaño. Frankl se dio cuenta de que incluso para personas que estaban a punto de morir, absorbidas por el miedo a lo inesperado, podían lidiar con el presente con franqueza y coraje, pues ya no estaban presos al pasado, y ni siquiera se contaminaban con los eventos del presente. Sabían que el futuro sería mejor por más que significara la erradicación de su propia conciencia.
Solo puedo pensar en algún ser divino que al esculpir al hombre decidió que experimentaría ocasionalmente parte de su esencia eterna. Y ella estaría, porque no podría ser de otra manera, en otro estado, en una elevación que no podríamos acceder fácilmente. Pero esto no surge de la nada. Este vacío estructural no es algo que todos puedan disfrutar, aunque tengo razones para creer que todos somos dotados con esta capacidad. No es algo egoísta. Es cuando la Cábala y todos los entresijos místicos se encuentran con un enfoque más humanista, principalmente porque nunca fue la intención de ninguna orden, porque no eres el centro del universo y no posees todo el conocimiento. Por eso eres libre para contribuir aquí mismo en este video. Necesito este intercambio, me permite evolucionar. Es lo que permitía que los judíos se sintieran más esperanzados. Lo que Frankl notó es que solo aquellos que se dedicaban a los demás trascendían su realidad. Es en el otro que nos concretamos. Es pensando en el amor que poseemos, en el trabajo que realizamos y en las personas que se benefician de nuestra existencia. El trabajo dignifica al hombre, es un concepto incluso bíblico. Está en Génesis. Entonces creo que estás listo para conocer más sobre la estructura ritualística de la Cábala. Eso mismo, voy a profundizar en temas que nadie siquiera tuvo el coraje de mencionar. Cuando hablamos sobre la Cábala, y espero haber dejado esto claro, no estamos hablando solo de algo. No consumes la Cábala, no la absorbes. No es un subproducto o un resumen de tu comprensión del mundo. Pasarás toda tu vida intentando responder preguntas sin saber que las verdaderas preguntas son tan iluminadas como las respuestas. Entonces, hablemos ahora del árbol de la vida. Creo que estamos en el nivel adecuado de comprensión ahora. Cuando miramos este esquema rápidamente podemos observar que existe una jerarquía. No está definida necesariamente por la dominancia, pero el orden es importante, al menos dependiendo del ángulo del observador. Si lo estamos contemplando con una visión puramente macrocósmica, necesita ser interpretado de arriba hacia abajo. Si la visión es macrocósmica, haremos lo inverso. Comenzaremos por el Keter o la corona. Como un árbol al revés, la corona sería como una raíz que no está enraizada, es la chispa divina que inicia todas las cosas. Es pura, pero se tornará densa a medida que nos adentremos en las demás etapas. Esta es la manera, en resumen, en que la Cábala explica la creación del universo. Nota que la última se llama Malkut, y dependiendo de nuestro ángulo de visión, esta etapa puede significar algo diferente para el hombre y para el universo. Para lo que somos, la Cábala busca explicar lo que podemos llegar a ser. Y para el lugar donde vivimos, intenta explicar por qué las cosas son como son. Pero además de esta construcción jerárquica, la Cábala también elimina el ruido, dividiendo el árbol en 4 planos distintos. Hablemos de ellos ahora, quizás incluso antes de explicar brevemente cada etapa. Obviamente tenemos el Atzilut, conocido solo como el mundo de las emanaciones. Aquí las cosas son muy primarias, sin intermediación natural. Dios actúa sin ninguna ayuda. Es la forma más primordial de experimentar el mundo divino. No usa a ninguno de sus ángeles, hablaremos de ellos en breve. Pero el término correcto sería Sefirot. Los principales en este plano son Keter, Chokmah y Binah. El segundo plano es el Beria, o mundo de las creaciones. Este mundo no necesita tan activamente de Dios, deja la incumbencia a sus arcángeles, los más poderosos. No son los mismos de la primera etapa. La tarea aquí es más difícil porque existe una casi completa abstinencia divina. Quienes actúan como ministros son Chesed, Yebura y Tifaret. El mundo que se encuentra en el tercer plano es el Yetzirah, el mundo de las formaciones. Dios sigue en franco abandono, pero deja a sus arcángeles al mando. Quienes actúan aquí son Netzach, Hod y Yesod. El último mundo es el Asía, el mundo de las acciones. Aquí solo descansa un Séfira, se llama Malkut. Esta es la esquematización básica, pero permíteme ahora explicar la secuencia del árbol de la vida. Para que no haya confusión, estamos hablando de los Sefirots, de los arcángeles que contemplan los 4 mundos y que dan título y movimiento al esquema. Como ya vimos al mencionar Keter, estamos claramente hablando del principio de todo. Recuerda que Dios opera solo. Es algo que vemos en Génesis. Menciona querubines como guardianes celestiales que cumplen funciones y no son autónomos. Se le llama corona precisamente por ocupar la cima. Piensa en el mundo y en todos los elementos que están codificados aquí. El Keter es la esencia de las cosas. Es nuestro ADN, un fragmento que oculta el todo. Todas las demás Sefirot emanan de aquí. Abajo, pero aún en la cima, tenemos a Chokmah, es el pilar de la misericordia.
Es una gran instancia paternal. Es pura energía sin grandes formas. Es lo abstracto de nuestra creatividad. Es aquí donde nacen las grandes ideas, de donde ecoa nuestro potencial de construir sin grandes herramientas. Es el umbral de los pensamientos, un dominio del arte. Representa nuestra sabiduría, un elemento primordial para el hombre. Sin ella no somos nada más que animales desprovistos de intuiciones, solo movidos por la satisfacción carnal. Es un regalo de Dios dentro del receptáculo vacío, más allá de la comprensión de que estamos hechos de arcilla. Nos permitió reflexionar sobre los elementos que constituyen nuestro cuerpo, lo que nos lleva casi ingenuamente a intentar entender nuestra alma, lo que Dios puso dentro del recipiente. Pues entendemos que existe un peso. Es lo que permite la sabiduría. Justo después de Binah. Ella se encuentra en la cima de la columna izquierda. Es aquí donde toda la información procesada encuentra un estante. Es el plano del entendimiento. Usamos la sabiduría para entender. La información sin procesar no genera resultados prometedores. Para que Binah triunfara, necesitaba abreviar a Chokmah, para que la sabiduría pudiera recorrer el mismo territorio del entendimiento y no hubiera desequilibrio entre ellos. Este pensamiento justifica 2 puntos importantes para la Cábala. Conocer es un ejercicio sin fin, y la sabiduría solo contempla lo que podemos entender. No tiene sentido entender una gran cuestión si no estamos listos ni siquiera para hacer la pregunta que la originó. Binah organiza el mundo sensorial, el mundo que es abstracto y sin formas, convirtiéndolo en concreto y ejecutable. Debajo, perpendicular a Chokmah, tenemos a Chesed. Es tu deseo, y el mío, de compartir todo lo que descubrimos. Es lo que nos motiva por la noche al regresar de un día agotador a encontrar tiempo y paciencia para rehacer el día, para rescatar algo útil, algo que acerque, algo que eduque. Representa nuestra capacidad de superar las ataduras del ego y dedicarnos completamente al otro. Algo de lo que Viktor Frankl llegó a hablar un día. Debajo de Binah también hay otra emanación curiosa, se llama Da'at. Representa una versión corrupta del Sefirá porque ni siquiera llega a ser una emanación. Déjame reformular. No es que no sea real, pero a diferencia de las demás emanaciones que son independientes, depende de Chokmah y Binah. Es aquí donde se crean tus pensamientos intrusivos. Es el caos de la aleatoriedad verborrágica de una mente ansiosa. También debajo de Binah tenemos a Hebura. Ella representa el juicio, y es ahí donde me preguntas, ¿qué tipo de juicio? Es un juicio que tiene un ciclo completo, no solo el deseo de perpetuar lo justo, se trata del juicio que hacemos de nosotros mismos. Es aquí donde aprisionamos quienes somos, pero encontramos fuerzas para superar nuestras prisiones, alterando el entorno en el que fuimos creados para vivir. Entonces, es un entendimiento complejo del juicio. Es algo que podemos hacer con el prójimo, algo que hacemos a nosotros mismos. Cuando aprisionamos al otro, nos atamos a su lado. No existe prisión sin prisioneros. Inmediatamente después viene Tiparet. Está situada justo debajo de Chesed y Hebura, como pueden ver. Representa lo que es bello. No solo tiene una función autónoma, interactúa directamente con Chokmah, Binah y Kether. Sería lo mismo que decir, hablando románticamente, que Tiparet transforma la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento en algo bello y translúcido, sin trampas ni engaños. Inicia un nuevo mundo, el exterior, nota que los demás están en un nivel superior al nuestro. Netzach es el siguiente en la lista, está justo debajo de Chesed. Representa la energía vital detrás de lo que sentimos, es algo que no podemos tocar pero es altamente sensible. Mueve la voluntad de anclarse en el otro, de constituirse por la imagen que los demás construyen sobre quiénes somos. Y este ideal a los ojos de los demás nos hace creer que seremos eternos si perpetuamos nuestra especie. Justo después se puede ver a Sheod, está justo debajo de Hebura. Es aquí donde podemos mejorar intensamente, buscando la mejor versión de nosotros mismos y eventualmente reconectándonos y haciendo las paces con el papel que estamos destinados a cumplir. Si Netzach representa más el principio masculino de fertilización, Hod tiene el mismo empeño en el ámbito femenino. Esta receptividad a lo nuevo habla mucho de la recepción del óvulo por el espermatozoide. Y a propósito, dejé a Malkut para el final. Está en la región central. Es literalmente el reino. Es el mundo físico tal como lo experimentamos. Pero es también de donde emana todo. Su distancia con la corona es estratégica. Esta búsqueda por la cima crea un deseo incontrolable que definirá nuestras vidas. Justo después tenemos a Yesod, justo debajo de los demás. Es el fundamento. Sin él, los otros colapsarían. De aquí emanan las energías, se mezclan, se chocan,
y en la última etapa nos preparan para experimentar una gran revelación material. Es el plano astral, por si tienes dudas. De aquí todos emanan, por lo tanto, sirve como un compendio de las demás emanaciones. Por eso es importante que entiendan que al hablar de las prácticas de la Cábala no nos referimos a simples rituales o hábitos cotidianos. Estamos entrando en un territorio donde lo mundano y lo divino se entrelazan, creando un puente invisible entre la materia y el espíritu. La meditación cabalística, por ejemplo, no es una simple práctica de introspección, es un método inconsciente hacia la esencia oculta del alma. Al cerrar los ojos y silenciar la mente, el cabalista no busca solo paz interior, sino la conexión directa con las fuerzas primordiales que sostienen el universo. Cada respiración, cada latido del corazón se convierte en un canal de comunicación con lo divino. Una oportunidad para que podamos reconectarnos con lo divino, experimentando algo que ninguno de nosotros podría experimentar sin esfuerzo. Sé que se asemeja íntimamente a la oración. Este es un error común. No existe una jerarquía aquí, el remedio que cura tu dolor es la mejor indicación. Pero nota que, a su vez, orar no se limita a pedir o suplicar. Es una herramienta poderosa de transmutación espiritual. Cuando pronunciamos palabras sagradas, en realidad estamos vibrando en sintonía con las emanaciones celestiales, alineando nuestro ser con las frecuencias más elevadas de la creación. La tradición ocultista se desdoblará sobre el tema, enseñándonos que las palabras tienen poder, que cada letra, cada sonido lleva consigo una energía capaz de moldear la realidad. No se trata de un simple recitar. Lo que se dice puede convertirse en un acto de creación, donde el cabalista se convierte en coautor de la obra divina. Esta es la máxima pretensión, supongo, que seamos criaturas que crean, y lo haremos por el dominio intelectual. Por eso el estudio de los textos sagrados es tan fundamental en la Cábala, pero, nuevamente, estamos hablando de algo mucho más allá de la lectura común. Al descifrar los códigos ocultos de la Torá o del Zohar, el practicante no solo está adquiriendo conocimiento, está desvelando los secretos del cosmos, navegando entre los misterios que guían el destino de la humanidad. Cada palabra abre portales hacia dimensiones desconocidas, revelando verdades que durante siglos han permanecido veladas. Por eso utilizan las técnicas de visualización, no es lo mismo que dicen por ahí de mentalizar cosas positivas y exigir que el universo proporcione los elementos ideales de supervivencia. Tu coach te dirá que para ser rico solo basta querer o literalmente gritar. Y por eso la mayoría de las personas tienden a ir por ese lado, porque es un lado que propaga una solución más rápida. Pero lamento informar, el universo no te debe nada. De hecho, existe una deuda. Cuando no cumples con tu compromiso, el universo te lo cobra. Conoces esas trampas de la vida, las pruebas que te quitan el sueño. Tal vez lo más indicado sería asumir una posición más activa. Las técnicas de visualización que mencioné ayudan en esto. Son una preparación para el encuentro con lo eterno. Cuando un cabalista visualiza el árbol de la vida o los nombres sagrados, en realidad está sintonizándose con las fuerzas que emanan del Ein Sof, el infinito. Estas visualizaciones, cargadas de intención y enfoque, elevan la conciencia a niveles sublimes, permitiendo que experimentes, aunque sea por breves momentos, la unidad con el todo. Aunque no pueda confirmar científicamente nada de esto, creo que algo divino ocurre durante estos rituales. Estas prácticas ritualísticas son, de hecho, una posibilidad sensorial para que podamos tocar los márgenes de la realidad. A través de rituales cuidadosamente elaborados, el cabalista se conecta con los arquetipos más antiguos, invocando las energías que moldearon la creación. Estos rituales, y no voy a evocar sus nombres ni a explicar sus estructuras, están cargados de gesticulaciones, textos antiguos y lenguas aún más antiguas. No son meros gestos vacíos, sino actos de pura magia donde el practicante asume el papel de sacerdote y alquimista, transformando lo común en sagrado, lo visible en invisible. Y todo esto nos muestra lo que estoy diciendo desde el principio, llama magia negra al lado oculto, la parte oscura. La Cábala es un llamado al despertar. Sus adeptos nos invitan a trascender las limitaciones del mundo físico y a acercarnos a lo divino. No como espectadores, sino como participantes activos en la gran obra de la creación. Pero no se detienen en la invitación. También nos desafían a buscar consuelo en la duda, especialmente sobre verdades estigmatizadas. Es un camino arduo que requiere disciplina y coraje, pero que promete revelaciones indescriptibles para aquellos que se atrevan a recorrerlo. Al recorrer este camino, el cabalista no solo expande su propia conciencia, sino que también contribuye a la elevación de toda la humanidad. Porque,
En última instancia, el despertar de uno es el despertar de todos. Y esto dice mucho sobre su origen, debo resaltar. Aunque profundamente enraizada en el suelo fértil del judaísmo, extendió sus ramas mucho más allá de las fronteras de una sola religión. Su influencia, como una corriente subterránea de sabiduría oculta, recorrió los caminos de diversas tradiciones espirituales, dejando huellas indelebles del ya mencionado hermetismo en la teosofía, e incluso en ciertas formas de misticismo cristiano e islámico. Esta diseminación no es un accidente de trayectoria, como una bala perdida sin dirección y sin objetivo, sino una prueba del poder universal de las verdades que la Cábala pretende revelar. En el hermetismo mismo vemos un reflejo claro de los principios cabalísticos, como si el mismo árbol de la vida se hubiera entrelazado con las enseñanzas de Hermes Trismegisto. El concepto hermético de así como es arriba es abajo se conecta profundamente con las esferas del árbol y sus emanaciones, donde el microcosmos humano es un espejo del macrocosmos divino. Aquí, la Cábala y el hermetismo convergen, revelando que todas las cosas están interconectadas por un hilo invisible que conduce la mente humana al núcleo de los misterios universales. Ya que hablamos de la teosofía, no cuesta nada hacer un paralelo con la Cábala. Con su búsqueda incesante del conocimiento esotérico y la unificación de las religiones, también bebió de las aguas de la Cábala, y se sació en medio de los conocimientos que ella propagó. Los teósofos, en su sed de comprender el origen y el destino del alma humana, encontraron en las enseñanzas una fuente inagotable de sabiduría. El árbol de la vida, siempre él, se convirtió en un mapa simbólico para el entendimiento de las fuerzas espirituales que moldean la existencia, y las enseñanzas cabalísticas sobre la creación y la estructura del universo fueron integradas en las meditaciones y estudios teosóficos. Por eso la Cábala no es vista solo como una tradición judía. En breve hablaremos incluso de la contemporaneidad. Pero por ahora, nota que no existiría pensamiento occidental, y mucho menos oriental, sin el marco teórico propuesto aquí. Si la Cábala fuera una religión, su dios sería el conocimiento. Precisamente por eso, en el misticismo cristiano, la Cábala fue adoptada y adaptada, dando origen a la Cábala cristiana. Sí, ella existe. No solo existe, sino que intenta conciliar los misterios cabalísticos con la teología cristiana. Figuras como Giovanni Pico della Mirandola y Johannes Reuchlin buscaron encontrar una armonía entre la doctrina cristiana y las enseñanzas cabalísticas, argumentando que la Cábala podría proporcionar una comprensión más profunda de los misterios divinos, como la Trinidad y la Encarnación. Para estos místicos, la Cábala era vista como una revelación divina que precedió y complementó al cristianismo. Un eslabón perdido que podría reconciliar lo antiguo con lo nuevo. Ya en el Islam, particularmente en el sufismo, la cosa cambia un poco. No existe una conexión tan duradera, pero podemos observar ecos de la Cábala en las enseñanzas sobre la unidad divina y la búsqueda de la verdad interior. Aunque la Cábala y el sufismo se desarrollaron en contextos culturales y religiosos distintos, ambos comparten una visión mística del mundo, donde la verdad última se encuentra a través de la introspección y la purificación del alma. Los sufíes, en su danza espiritual, como los cabalistas en sus meditaciones, buscan la unión con lo divino, trascendiendo el ego y las ilusiones del mundo material. Estas conexiones, lejos de ser meras coincidencias, revelan una verdad más profunda, que las grandes tradiciones esotéricas del mundo son hilos de una tapicería mística mayor, donde la Cábala actúa como uno de los hilos centrales. No es un conocimiento exclusivo de un pueblo o una fe, sino un patrimonio de la humanidad, una herencia espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Al reconocer estas influencias e intercambios, comenzamos a entender que las fronteras religiosas son muchas veces ilusorias. En el fondo, todos los buscadores de la verdad están caminando por senderos que inevitablemente los llevarán al mismo destino: la unidad con lo divino. Al estudiar la Cábala, no solo nos estamos adentrando en un cuerpo de conocimiento judío, sino que estamos sumergiéndonos en un océano de sabiduría que tocó, inspiró y moldeó las más diversas tradiciones espirituales a lo largo de los siglos. Nos recuerda que, aunque podamos hablar diferentes lenguas y adorar de diferentes maneras, la búsqueda del conocimiento, de la verdad y de la iluminación es un viaje universal, compartido por todos aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la realidad aparente. Estas influencias cruzadas revelan una verdad mayor: que la Cábala, en su esencia, es un lenguaje universal del misticismo, capaz de hablar al corazón y la mente de personas de diferentes tradiciones y culturas.
nos muestra que las grandes cuestiones de la existencia, la búsqueda de sentido, la comprensión de lo divino y el deseo de trascender las limitaciones de la realidad física son preocupaciones compartidas por toda la humanidad. Así, al explorar la Cábala, no solo estamos sumergiéndonos en una tradición judía, sino que también estamos participando en un diálogo espiritual que atraviesa tiempos y fronteras, conectándonos con buscadores de sabiduría de todas las épocas y lugares. La Cábala nos enseña que, en última instancia, todas las religiones y tradiciones espirituales están interconectadas por un hilo común de verdad, y que el camino hacia el conocimiento divino es universal. Nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales y a reconocer la unidad subyacente a todas las formas de espiritualidad. Al hacerlo, no solo ampliamos nuestra comprensión del misticismo judío, sino que también nos acercamos a la esencia de lo que significa ser humano. Seres en busca de iluminación, unidos en la diversidad por la misma sed de verdad y trascendencia. Hoy en día, la Cábala experimenta una especie de renacimiento. Un fenómeno que por un lado la lleva más allá de las fronteras del judaísmo tradicional, y por otro, la coloca en el centro de un intenso debate sobre la autenticidad e integridad de sus enseñanzas. Este renacimiento es, en gran parte, impulsado por el Kabbalah Centre, una organización que al adaptar y simplificar las complejas enseñanzas cabalísticas, ha hecho que la Cábala sea accesible a un público mucho más amplio y diverso. Sin embargo, esta popularización plantea cuestiones profundas sobre lo que significa realmente estudiar y comprender la Cábala. El Kabbalah Centre, fundado en la década de 1960 por Philip Berg, presenta la Cábala de una manera que atrae tanto a aquellos que buscan espiritualidad como a los curiosos que desean entender los misterios del universo. El enfoque del centro enfatiza la aplicación práctica de las enseñanzas cabalísticas en la vida diaria, ofreciendo métodos simplificados de meditación, estudio y rituales que prometen llevar a los practicantes a una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que les rodea. Con esto, la Cábala se ha convertido en una tendencia entre celebridades y personas influyentes, promovida como una herramienta poderosa para la autoayuda y el desarrollo espiritual. No obstante, esta forma contemporánea de Cábala no pasa sin críticas. Estudiosos y rabinos tradicionales expresan preocupación por la forma en que se están transmitiendo las enseñanzas. Para ellos, la Cábala es inseparable de sus raíces judías y debe ser estudiada dentro del contexto religioso y cultural del cual surgió. Aquí mismo ya hemos producido contenido que explora cómo Occidente utilizó una práctica milenaria para vender inscripciones en gimnasios. Entonces, no es la primera vez que surge una adaptación para hacer que el material original sea más atractivamente paliativo. Es el mismo proceso que los críticos de la Umbanda señalan cuando se refieren al candomblé. La Cábala, en su esencia, es una tradición mística que demanda años de estudio profundo, un compromiso con las prácticas religiosas judías y una comprensión de las escrituras sagradas en hebreo. Simplificar sus enseñanzas para hacerlas más digeribles a un público amplio es, según estos críticos, diluir la profundidad y el significado de la Cábala, transformándola en una especie de espiritualidad pop. Los críticos también afirman que, aunque no soy uno de ellos, estoy profundamente de acuerdo con lo que dicen. Hay un peligro de perder la verdadera esencia de la Cábala, que no es solo un conjunto de prácticas espirituales, sino un camino místico que busca la unión con lo divino y la comprensión de los secretos más profundos del universo. Argumentan que al descontextualizar la matriz, el Kabbalah Centre corre el riesgo de reducir sus enseñanzas a fórmulas simplificadas que pueden ser mal interpretadas o, peor aún, comercializadas como productos de autoayuda. Esto va en contra de la naturaleza intrínsecamente sagrada y esotérica de la Cábala, que históricamente solo se enseñaba a unos pocos elegidos que tenían la preparación y el conocimiento necesarios para entender y aplicar sus enseñanzas con responsabilidad. Además, está la cuestión de la ética. La Cábala tradicionalmente exige un alto nivel de moralidad y pureza de intención por parte del practicante, algo que muchos estudiosos temen que se olvide en una versión popularizada y ampliamente accesible. El riesgo es que la Cábala se convierta en otra moda pasajera, desprovista del respeto y la reverencia que merece como una tradición espiritual antigua y compleja. Por otro lado, los defensores de la popularización de la Cábala argumentan que hacer estos conocimientos accesibles para todos es un acto de democratización espiritual. Creen que la sabiduría contenida en la Cábala puede beneficiar a cualquier persona, independientemente de su origen religioso o cultural.
y que adaptar las enseñanzas para un público moderno no significa necesariamente corromperlas, sino hacerlas relevantes para el mundo de hoy. Pero no estoy aquí para suavizar nada, nunca fue mi propósito. La cuestión de la cábala actualmente es muy compleja. Tu interés, por ejemplo, puede ser el de un nuevo adepto, o simplemente el de alguien con una curiosidad excesiva. Independientemente de cuál sea tu grupo, ¿estás listo para comprender lo profano sin corromper lo sagrado? ¿Entiendes la seriedad de los temas aquí planteados? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, la problemática contemporánea continúa viva, permitiéndonos reflexionar sobre el equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre la preservación de una herencia sagrada y la necesidad de adaptación en un mundo en constante cambio. La popularización de la cábala, a pesar de sus controversias, muestra que su atractivo trasciende el tiempo y el espacio, y sigue ofreciendo profundos conocimientos sobre la naturaleza humana y el cosmos. Sin embargo, queda la pregunta: ¿podemos realmente desvelar los secretos del universo sin una base sólida en la tradición que los originó, o solo estamos arañando la superficie de una sabiduría que exige mucho más de nosotros que el simple deseo de comprender? ¿Cuál es tu objetivo aquí hoy?